Roy Thompson sacó a una mujer de un coche en llamas en una carretera secundaria y luego desapareció antes de que alguien pudiera agradecerle. Al día siguiente, un avión de combate Rafale descubrió su vieja camioneta roja a 800 kilómetros de distancia. Lo que ocurrió después cambiaría para siempre la vida de este hombre reservado. Hola a todos, bienvenidos a Beche Vidas Inspiradoras. Comencemos. Roy siempre había creído que uno debía permanecer discreto y ayudar cuando fuera necesario. A los 54 años trabajaba como electricista autónomo y se desplazaba de obra en obra por 3 regiones en su fiel Chevrolet Silverado de 2008. El vehículo había visto días mejores. La pintura roja estaba descolorida, tenía abolladuras por años de transportar materiales, pero era confiable, y eso era todo lo que le importaba a Roy. Esa mañana de martes acababa de salir de una obra terminada en Nîmes y se dirigía a un nuevo encargo en Clermont-Ferrand cuando el tráfico en la autopista A75 se detuvo de repente. A través de su parabrisas polvoriento, vio humo elevándose desde un grave accidente a unos 400 metros de distancia. Roy se desvió hacia el arcén y agarró sus guantes de trabajo del asiento del copiloto. 30 años en el sector de la construcción y la electricidad le habían enseñado que, ante un problema, no hay que esperar a que otro actúe. Cuando corrió hacia los restos, Roy vio un Honda Civic plateado que aparentemente había reventado un neumático, perdido el control, dado 2 vueltas de campana y terminado deslizándose hacia una zanja. Las llamas ya lamían la parte trasera del vehículo, avivadas por la gasolina que salía del tanque dañado. Otros conductores también se habían detenido, pero permanecían a una distancia segura, hablando por teléfono o tomando fotos. Nadie se acercaba al coche en llamas. Roy vio a alguien dentro. Una mujer, inconsciente, desplomada sobre el volante. Sangre corría desde una herida en su frente, y las llamas se acercaban cada vez más al interior. El calor era asfixiante. Cuando Roy llegó al lado del conductor, la puerta estaba atascada, pero la ventanilla se había roto. Usó su chaqueta para quitar los trozos de vidrio restantes y metió el brazo. La mujer parecía tener unos 30 años, vestida como una ejecutiva. Respiraba, pero estaba completamente inconsciente. Roy olía gasolina por todas partes y sabía que solo tenía unos segundos antes de que las llamas alcanzaran la parte delantera del vehículo. Logró soltar su cinturón de seguridad y sacar cuidadosamente su cuerpo inerte por la ventanilla. Era más pesada de lo que había pensado, y el ángulo lo hacía difícil, pero logró sacarla, justo a tiempo, antes de que las llamas alcanzaran el tablero. Roy la arrastró unos 15 metros lejos del vehículo y le revisó el pulso. Regular, pero débil. Tenía algunos cortes y hematomas, pero nada que pusiera en peligro su vida. Lo más importante era mantenerla alejada del vehículo en llamas. En ese momento, escuchó sirenas acercándose. Bomberos, ambulancias, gendarmería. En pocos minutos, el lugar estaría lleno de personal de emergencia, haciendo preguntas que Roy no tenía ganas de responder. Hacía mucho que había entendido que las personas que se mantenían discretas y no buscaban protagonismo vivían más tranquilas. Había hecho lo que tenía que hacer. La mujer respiraba. La ayuda venía en camino, y eso era lo más importante. Sin decir una palabra a nadie, Roy regresó a su camioneta y siguió su camino. Por el retrovisor vio cómo llegaban los equipos de rescate, justo en el momento en que la mujer recobraba el conocimiento. Ella lo lograría. Roy continuó hacia Clermont-Ferrand y dejó el incidente atrás. Había hecho lo correcto. La mujer estaba a salvo, y él podía volver a su vida sencilla de trabajo honesto. Pero Roy no sabía que ese rescate había desencadenado una cadena de acontecimientos que lo seguiría a todas partes. La mujer que había sacado de las llamas se llamaba Jennifer Walsh, una empleada civil que trabajaba como coordinadora logística en la base aérea de Mont-de-Marsan. Lo que Roy no sabía, y que nadie en el lugar del accidente sabía, era que Jennifer era hija del general retirado François Walsh, un hombre que aún conservaba conexiones poderosas dentro del ejército. Jennifer se dirigía a una conferencia en Nîmes cuando el reventón de su neumático la hizo salirse de la carretera. Cuando volvió en sí mientras los rescatistas la subían a la ambulancia,
preguntó por su salvador. ¿Dónde está?, murmuró Jennifer, aún aturdida. ¿Quién, señora?, respondió el paramédico. El hombre que me sacó del coche. Recuerdo que alguien me arrastró fuera. El paramédico pareció sorprendido. Señora, cuando llegamos, usted estaba tendida junto al vehículo. No vimos a nadie más, pero los testigos lo habían visto todo. Un camionero que llegó primero al lugar del accidente le dijo a la policía que un hombre con ropa de trabajo se había arriesgado para salvar a la mujer. Una familia en una furgoneta relató que lo vieron arrastrar a la víctima lejos del peligro, justo antes de que las llamas consumieran por completo el coche. Un viajero de negocios incluso había tomado una foto del rescate, aunque el humo hacía imposible ver con claridad el rostro del hombre. La gendarmería comparó los testimonios. Un hombre mayor, en una vieja camioneta roja, se había detenido, había sacado a la mujer del vehículo siniestrado y luego había desaparecido antes de que llegaran los servicios de emergencia. Nadie había anotado la matrícula. Nadie conocía su nombre. Jennifer sentía una mezcla de gratitud y frustración. Alguien le había salvado la vida y luego simplemente había desaparecido. Esa misma noche, Jennifer llamó a su padre desde la cama del hospital. Le contó sobre el accidente, sobre el desconocido que la había sacado del coche en llamas y luego se había desvanecido en el aire. Papá, ese hombre me salvó la vida y ni siquiera sé cómo se llama. Los testigos dicen que desapareció antes de que llegara la policía. El general Walsh escuchó atentamente a su hija mientras ella le relataba lo que los testigos le habían contado. Cuando terminó de hablar, él guardó silencio por un momento. François Walsh había servido 30 años en el ejército y reconocía a las personas que actuaban sin esperar reconocimiento. Esa gente merece gratitud, no anonimato, dijo finalmente. Déjame hacer unas llamadas. Pero encontrar a un hombre al volante de una vieja camioneta roja en algún lugar de la red de autopistas francesas era como buscar la proverbial aguja en un pajar, a menos que uno tuviera los contactos adecuados. A la mañana siguiente, el general Walsh llamó a la teniente coronel Patricia Sandoz en la base aérea de Mont-de-Marsan. Pat, necesito un favor. Mi hija tuvo un accidente ayer y un civil la sacó de un vehículo en llamas. El hombre desapareció antes de que se pudiera identificar. Lo siento por lo de Jennifer. ¿Está bien? Sí, gracias a ese buen samaritano. Y ahí está el problema. ¿Tienen vuelos de entrenamiento hoy? Mirage 2000 en patrulla de observación. La teniente coronel Sandoz hizo una pausa al comprender la petición implícita. Usted quiere que busquemos a ese rescatador desconocido, vieja camioneta roja, probablemente viajando de Nîmes hacia Clermont. Conductor de mediana edad, probablemente obrero o técnico. Según los testigos, sabía cómo actuar en una emergencia. No son muchos datos, mon general. Es suficiente, su piloto puede cubrir mucho terreno desde el aire. Si ve un vehículo que encaje con la descripción, quiero saber hacia dónde se dirige. La teniente coronel Sandoz reflexionó sobre aquella solicitud inusual. Usar un avión militar para rastrear a un civil no era algo cotidiano, pero el general Walsh no era un hombre cualquiera, y el piloto estaba de todas formas en entrenamiento. Y si lo encontramos, le agradecemos como se debe, a la manera militar, como corresponde a quienes arriesgan su vida por nuestros seres queridos. Mientras tanto, Roy se encontraba 800 kilómetros al norte, en Clermont-Ferrand, completamente ajeno a que un Mirage 2000 sobrevolaba las autopistas en busca de una vieja camioneta roja. Había pasado el día instalando nuevos cables eléctricos en un edificio de oficinas. Trabajo honesto que ensuciaba sus manos y dejaba su espalda rígida. El piloto del Mirage, el capitán Jacques Michel, había sido informado sobre su inusual misión secundaria: localizar una vieja camioneta roja con un solo ocupante que se había desplazado desde Nîmes hacia el este. Las probabilidades eran bajas, pero Michel llevaba 8 años realizando misiones de reconocimiento. Sabía cómo detectar detalles que otros pasaban por alto. A las 14:47, a 21,000 metros de altura sobre el Limousin, Michel notó algo interesante. Una camioneta roja, modelo antiguo, aparcada frente a un pequeño hotel en las afueras de Clermont-Ferrand.
El vehículo coincidía con la descripción y su ubicación llamaba la atención. Michelle comunicó la información. Control, aquí Recon 7. Tengo una posible localización del vehículo buscado. Camioneta roja, posiblemente un Chevrolet Silverado, aparcada frente a un motel cerca de la A75. Entendido, Recon 7. ¿Puede afinar la imagen? Michelle ajustó su trayectoria y dirigió las cámaras de alta resolución hacia el objetivo. La definición era impresionante. Podía haber leído la matrícula si hubiera sido necesario. Matrícula de Oklahoma, confirmó. Vehículo muy desgastado, típico de un trabajador manual. Único ocupante observado entrando a la habitación 47. Excelente trabajo, Recon 7. Puede regresar. Esa noche, Roy se acomodaba en su habitación para descansar cuando escuchó vehículos llegando afuera. Corrió ligeramente las cortinas delgadas y sintió un nudo en el estómago. 2 SUVs negras con matrículas gubernamentales se habían estacionado justo frente a su puerta. Su primer impulso fue escapar por la ventana trasera, pero antes de que pudiera moverse, alguien llamó firmemente a la puerta. «¿Señor Thompson? ¿Roy Thompson?» Roy abrió lentamente. Una mujer con uniforme de la Fuerza Aérea estaba parada frente a él. Insignias de teniente coronel, porte seguro, el tipo de persona acostumbrada a tener el mando. «Soy yo. ¿En qué puedo ayudarla?» «Soy la teniente coronel Sandos, de la base aérea de Mont-de-Marsan. Lo hemos estado buscando desde ayer». La boca de Roy se secó. Había pasado toda su vida evitando justamente este tipo de atención. ¿Buscándome? La teniente coronel Sandos sonrió. Una sonrisa auténtica, no una advertencia disfrazada. «Ayer por la mañana usted sacó a una mujer de un vehículo en llamas en la A75. ¿Es correcto?» Roy asintió lentamente. «Sí, señora. ¿Está bien?» «Está bien, gracias a usted. Pero, señor Thompson, esa mujer se llama Jennifer Walsh. Su padre es el general retirado François Walsh, y está muy interesado en conocer al hombre que salvó la vida de su hija». Roy sintió un alivio inmediato, seguido de confusión. «¿Un general? ¿Puedo pasar? Tenemos una propuesta que hacerle». Roy se hizo a un lado para dejarla entrar en su modesta habitación de hotel. La teniente coronel iba acompañada por un suboficial jefe y un civil con un traje costoso. Este último dio un paso al frente. «Señor Thompson, soy David Hoffman, del Servicio de Enlace para Contratistas Civiles de la base. Sabemos que trabaja como electricista itinerante». Roy asintió, curioso por saber a dónde quería llegar todo eso. Toda la escena le parecía surrealista. 12 horas antes, aún era solo un tipo en una obra. Ahora tenía personal militar en su habitación de hotel. «Tenemos una propuesta para usted», continuó Hoffman. «La base aérea de Mont-de-Marsan requiere mantenimiento eléctrico de forma regular. En lugar de recorrer cientos de kilómetros, ¿estaría interesado en un empleo fijo, más cerca de su lugar de residencia?» «Vivo en Claremont», respondió Roy. «Eso sigue estando lejos de las landas». La teniente coronel Sandos volvió a sonreír. «Lo que nos lleva a la segunda parte de nuestra propuesta. La base dispone de una flota de vehículos que se utilizan para diversos fines. Muchos de estos vehículos tienen pocos kilómetros recorridos, están bien cuidados y aún así deben ser reemplazados, aunque estén en perfecto estado». Señaló hacia la ventana. «Afuera puede ver una Ford F-150 modelo 2018 utilizada principalmente para desplazamientos internos. Pocos kilómetros, estado impecable, mantenida completamente por mecánicos militares». Roy frunció el ceño. «No entiendo». La teniente coronel Sandos hizo una pausa, observando el rostro de Roy, y cómo la comprensión comenzaba a aparecer poco a poco. «Es suya», dijo simplemente. «Un regalo de la familia Walsh y de la Fuerza Aérea Francesa, como reconocimiento a su acto heroico». Roy palideció. «No puedo aceptar esto. Solo hice lo que era correcto». «Señor Thompson», intervino respetuosamente el suboficial, «no se trata de si puede aceptarlo o no. Se trata de un padre cuya hija sigue viva gracias a usted». Roy se acercó a la ventana y miró hacia afuera.
Junto a su viejo Silverado se encontraba una Ford F-150 azul oscuro. Impecable. Parecía recién salida del concesionario. «¿Me han rastreado con un avión militar?», dijo Roy lentamente. «¿Solo para regalarme una camioneta?». «Lo encontramos porque el general Walsh cree que no basta con dar las gracias cuando alguien arriesga su vida por un ser querido», respondió la teniente coronel. «Hay que actuar». David Hoffman sacó una carpeta y extrajo algunos documentos. El vehículo viene acompañado de una oferta de empleo, un puesto a tiempo parcial como electricista en la base, buen salario, horario estable, y estaría a solo 2 horas de su casa, en lugar de atravesar 3 regiones. Roy examinó los documentos e intentó comprender lo que estaba ocurriendo. Ayer mismo era un trabajador itinerante e inestable. Hoy le ofrecían un empleo fijo y un vehículo, de parte de completos desconocidos. «¿Por qué hacen todo esto por mí?». «Hay algo más», continuó la teniente coronel Sandoz. «El general Walsh quisiera entregarle el próximo mes una distinción civil durante una ceremonia. Nada demasiado formal, solo un reconocimiento por su valentía». Roy frunció el ceño de inmediato. «Agradezco el gesto, pero ceremonias, multitudes, discursos, no son lo mío». La teniente coronel Sandoz asintió, como si ya lo esperara. «El general ya se imaginaba que diría eso. Me pidió que le dijera que la condecoración existirá independientemente de si usted está presente o no. Sus actos hablan más fuerte que cualquier discurso». El suboficial sonrió. «También dijo que en la ceremonia habrá una docena de otros héroes civiles. Usted no sería el centro de atención». Roy reflexionó un momento y luego negó con la cabeza, cortésmente. «Me siento verdaderamente honrado, pero preferiría rechazar la ceremonia. Espero que el general lo entienda». «Lo entendemos perfectamente», respondió la teniente coronel. «Y el general también. Me encargó decirle que rechazar la ceremonia no cambia en absoluto el reconocimiento ni el respeto que usted se ha ganado». Se levantó y le extendió la mano. «La camioneta y la oferta de trabajo siguen en pie. Piénselo». Mientras el personal militar se preparaba para marcharse, David Hoffman le entregó a Roy un llavero. «Las llaves del vehículo está justo afuera. El seguro y la documentación están en la guantera». «Aún no he aceptado nada», protestó Roy. «La camioneta es suya, acepte o no el puesto», dijo la teniente coronel. «Considérela un agradecimiento», de un francés a otro. Después de que se marcharon, Roy se sentó al borde de la cama y miró las llaves en su mano. A través de la ventana vio la Ford F-150 azul oscuro, estacionada en el lugar donde antes estaba su viejo Silverado. Roy salió, pasó la mano por la pintura impecable. El interior estaba impecable. El cuentakilómetros marcaba apenas 29,000 kilómetros. En la guantera encontró los documentos mencionados por la teniente coronel, así como una nota escrita a mano. «Monsieur Thompson, gracias por salvar a mi hija. Esta camioneta nunca será una compensación justa, pero espero que le sea útil en sus futuras buenas acciones. Si algún día pasa cerca de la base de Mont de Marsan, venga a visitarnos. A Jennifer le gustaría agradecerle personalmente. General François Walsh, retirado». Roy dobló la nota y la guardó en su billetera. Luego llamó a su coordinador y aceptó la oferta de trabajo. 3 meses después, Roy acababa de terminar la modernización del sistema eléctrico en un edificio administrativo de la base cuando una joven se le acercó. Tenía poco más de 30 años, una pequeña cicatriz en la frente que ya comenzaba a desvanecerse. «¿Es usted Roy Thompson?». Roy asintió y se limpió las manos. «Soy Jennifer Walsh. Creo que conoce a mi padre». Una expresión de reconocimiento apareció claramente en el rostro de Roy. «¿Usted es la mujer del accidente?». «Exactamente. Esperaba encontrarme con usted aquí». Le tendió la mano. «Quería agradecerle personalmente por lo que hizo». Roy le estrechó brevemente la mano. «Solo me alegra saber que está bien. ¿Cómo se siente?». «Muy bien, gracias a usted», señaló el entorno. «Papá me contó que aceptó la oferta de trabajo. ¿Le gusta?». «Es un buen trabajo, estable, no muy lejos de casa. Su padre es un hombre generoso». Jennifer sonrió.
También es un hombre orgulloso. Lo que usted hizo le recordó por qué sirvió durante 30 años, para proteger a personas como usted, que hacen de este país un lugar digno para vivir. Roy comenzó a recoger sus herramientas, visiblemente incómodo por los elogios. Debo irme. Aún tengo una instalación que terminar esta noche. Por supuesto. Pero, señor Thompson, la voz de Jennifer lo detuvo justo cuando llegaba a la puerta. Lo que hizo ese día cuando me sacó del coche no fue solo un acto heroico, fue humano. En un mundo donde tantos miran hacia otro lado, usted se detuvo al ayudar. Eso vale más de lo que tal vez imagina. Roy asintió en silencio y salió. La Ford F-150 azul oscuro arrancó al instante, el motor ronroneando como si acabara de salir de la fábrica. En el camino hacia su siguiente obra, Roy pensó en ese giro inesperado que había dado su vida. Un simple acto de bondad le había traído un empleo estable, un vehículo confiable y esa paz interior que se siente al saber que uno ha hecho una diferencia. Había rechazado los honores públicos, pero la certeza de haber salvado una vida valía más que cualquier medalla. La radio de Roy crepitó. Próximo encargo, trabajos eléctricos en la zona residencial de la base. Al pasar por las puertas de la base aérea de Mont-de-Marsan, se cruzó con un grupo de jóvenes aviadores marchando al unísono. Su instructor cantaba una cadencia sobre el valor, el honor y hacer lo correcto cuando nadie está mirando. Roy esbozó una leve sonrisa. Siempre había creído en eso. Nunca imaginó que eso lo llevaría al mejor trabajo de su vida. Esa noche, Roy aparcó su camioneta frente a su pequeña casa en Claremont. El vehículo confiable había reducido sus tiempos de viaje a casi cero y le permitía cuidar de su terreno y ayudar a los vecinos con problemas eléctricos. Mientras guardaba sus herramientas, notó un sobre colocado bajo el limpiaparabrisas. Dentro había una breve nota manuscrita de la teniente coronel Sandos. Roy, el general Walsh, quería que supiera. Otros 3 civiles fueron condecorados este mes, inspirados por su ejemplo. Las buenas acciones generan ondas que no siempre se ven. Gracias por ser quien es. Teniente coronel Sandos. Roy dobló el mensaje y lo guardó en su billetera, junto a la primera nota del general. 2 pequeños papeles como símbolo de reconocimiento por haber actuado simplemente con humanidad. Su teléfono vibró. Un mensaje de David Hoffman. Nuevo encargo eléctrico para el lunes. Edificio de generadores. Trabajo fijo para todo el invierno, si lo desea. Roy respondió, cuenten conmigo. Al abrir la puerta de su casa, Roy recordó aquel momento único en el que actuó guiado solo por el instinto. Sacó a una desconocida de un coche en llamas porque necesitaba ayuda. Ese simple gesto había cambiado su vida. Un empleo estable, seguridad financiera y esa silenciosa certeza de haber marcado la diferencia. La Ford F-150 azul oscuro, estacionada frente a su casa, era un recordatorio diario de que las buenas acciones traen sus propias recompensas. Roy siempre había creído que a un hombre se le juzga por lo que hace cuando nadie lo está viendo, y ahora había aprendido que también se le juzga por cómo recibe el agradecimiento, cuando todos lo están observando. 6 meses después del accidente, Roy recibió una tarjeta de Navidad firmada por Jennifer Walsh. Dentro había una foto de su boda. Se había casado con su pareja en otoño. El mensaje decía, «Papá me llevó al altar en diciembre. Gracias por hacer eso posible. Feliz Navidad». Familia Walsh. Roy colocó la tarjeta sobre la mesa de la cocina, junto a otros mensajes que había recibido de familias de personal militar a quienes había conocido gracias a su trabajo. Buenas personas que comprendían que el mundo sigue girando gracias a pequeños gestos entre desconocidos. Afuera, su fiel camioneta lo esperaba para otro día de trabajo honesto. Roy había encontrado su lugar, no en honores ni medallas, sino en la silenciosa satisfacción de un trabajo bien hecho y de una vida bien vivida. ¿Te ha gustado esta historia? Entonces, deja un me gusta y suscríbete a nuestro canal para descubrir más. Y no olvides hacer clic en el video sugerido. Hasta pronto.